Hola, buenas noches amigos. Estamos como todos los domingos en el programa Víctimas de la Sociedad, y dentro del programa Víctimas de la Sociedad estamos en el tiempo de la entrevista. Y hoy tenemos una entrevista muy especial. Tenemos aquí a dos personajes muy especiales. Vamos a empezar no por el más responsable de los dos en cuanto a que hagamos esta entrevista, pero sí a una persona que tiene muchísimo interés y que ha venido con un gran interés a hablar con nosotros, que es Fernando Álvarez de Lara, antiguo alférez de la IPS. En efecto, que le hubiese gustado quedarse en el ejército, ¿verdad? Pues sí, me hubiera gustado. Y hubiese sido bueno para el ejército, seguramente. Gracias. Gracias. Bueno, de todas maneras, nunca sabemos lo que podría haber pasado. Las famosas ucronías que le gusta a mucha gente hacer, pues son difíciles de valorar, porque nosotros pensamos que podía haber pasado una cosa y luego pasa otra. Y luego, pues tenemos al lado de Fernando, tenemos al responsable de que estemos aquí sentado, que es a don Salvador Fontella, general del Ejército, retirado, que es de esos hombres que se fijan una meta y esa meta pues la convierten en algo importante en su vida. Y como buen militar es metódico, y como buen militar pues se preocupa por sus antiguos compañeros. Y ha empezado una cruzada, y nunca mejor dicho, que es la de honrar a nuestros muertos, a nuestros caídos, a los caídos que España tiene por todo el mundo, porque España, pues desde el siglo XVI ha ido dejando, aparte de su población, aparte de sus militares, en los diversos campos de batalla y en los diversos países. Y aunque éramos un país pequeñito, con escasamente 10 millones de habitantes en el siglo XVI, pues llegamos a ser un tercio del mundo. Y en ese tercio del mundo y en los otros 2 tercios, pues hay españoles enterrados. Y estamos aquí por algo tan importante como los cementerios. Y quería preguntarle yo a don Salvador, ¿cómo es que surge el preocuparse, el pensar qué está pasando con los cementerios españoles que hay repartidos por todo el mundo, en especial en algunos puntos? Pero, ¿por qué? Bueno, la respuesta es fácil, ¿no? La Fundación Indortes, que es la que yo presido como presidente del patronato, y con su objetivo es precisamente cuidar los cementerios militares. Ya viene muy antiguo, ¿no? La fundación tiene sus raíces en el año 1996. Primero es un mandato religioso, ¿no? Porque es una obra de misericordia enterrar a los muertos, y tenemos muchos muertos todavía en los campos de batalla, sin tener una sepultura digna. Y después también es un mandato del artículo 21 de las Reales Ordenanzas, no de la Carlos III, sino de las actuales, del año 2009, en el que dice que es un deber de los militares honrar a los héroes y a los que dieron su vida por España. ¿Y cómo vamos a manejar a los héroes y a los que dieron su vida por España si no tenemos para ellos una sepultura digna? No nos hemos preocupado de ellos. Y ahí surge y como el Estado sabíamos que no se preocupaba, y tenemos demostraciones tanto en Rusia como en Marruecos como en España o en Cuba, pues se creó esta fundación con idea de cubrir ese hueco que veíamos que estaba totalmente descubierto. Y así surgió, y en eso estamos. Bueno, y le pregunto a don Fernando. Don Fernando, ¿cuándo se metió usted en esto? Porque el general ya nos ha dado una idea de cómo empieza esto y por qué se mete en ello. ¿Y usted? Pues yo tuve la suerte de conocerle al general hace ya unos años y de acompañarle en alguno de sus viajes. El primero yo creo que fue a Rusia, el segundo ha sido a Marruecos, estamos pensando algún tercero y algún cuarto, ¿verdad? Y bueno, pues para mí ha sido una satisfacción aprender de nuestra historia, que no la conocía yo tanto como ahora, y luego visitar países, y hay algo de aventura en todo esto también,
Y bueno, pues estoy encantado y vamos a seguir haciéndolo. Tenemos en proyecto más viajes. Más viajes. Siempre con el motivo de encontrar tumbas o enterramientos, monumentos, o por lo menos estar en los sitios donde estuvieron nuestros soldados. Bueno, yo estoy viendo que, por lo que hemos hablado antes, pues eso, tenemos enterramientos por todos sitios, pero quizá hemos empezado en sitios muy concretos o hemos empezado por lo más cercano, y quizá lo más cercano sea la propia España. Bueno, lo más cercano es España, ¿no? Porque efectivamente en España pues también tenemos que arreglar muchos cementerios, ¿no? En España tenemos la circunstancia de que los cementerios dependen de los ayuntamientos. Y entonces el problema es que hay en las parcelas militares, donde hay una unidad, hay una parcela militar que suele estar bien cuidada, ¿no? Pero a pesar de todo tenemos muchos cementerios que están totalmente abandonados, ¿no? Por ejemplo, el cementerio de la Guerra Civil de los regulares en Talavera y varios más, ¿no? Y es el más cercano, pero aquí tenemos también un problema legal complicado, porque depende del ayuntamiento, de la familia, y más como está la situación política ahora, no es fácil. Sin embargo, le hemos dado prioridad a la división azul en Rusia. ¿Por qué? Porque en el tiempo está bastante próximo, tenemos bastante información de los cementerios que hay allí, cementerios de campaña que están ahora mismo abandonados y en la estepa y en los bosques, y que hay peligro de destrucción por la infraestructura de Rusia. Rusia es un país emergente que está ampliando autovías y carreteras, abriendo carreteras nuevas, ampliando las ciudades, haciendo canalizaciones industriales y eléctricas, y por tanto y la verdad que ya se han destruido algunos cementerios, y estamos intentando salvarlos esos y llevarlos a un cementerio regular que es alemán, una parcela para España que está en Novgorod, y que por lo menos tenga una sepultura digna, que es lo mínimo forma de homenaje que tenemos a nuestros caídos. Yo lo que veo, y por lo que he hablado, por ejemplo, con el pater don Ángel Belinchón, es el tema de que, bueno, pues se encuentran enterramientos que en su momento fueron de circunstancias. A veces se sabe quién es el interesado porque su placa identificativa ha quedado con él, pero en otros casos, por ejemplo, Ángel me habló de que los pater cogían una botella vacía de vino y metían en ella la documentación correspondiente. Perfecto. A la persona que estaba allí enterrada y todo este tipo de cosas. Pero quizá hay dos circunstancias, ¿no? Hay dos circunstancias. Sí. Una, cuando era cementerio de circunstancia, de campaña, circunstancia, que cuando se abandonó aquello se quedaron en el monte y ahí siguen. Pero había un registro de tumbas, que lo llaman los pater, que está bien documentado, ¿no? Cada fosa tenía un número y cada fila, y sabíamos quién estaba enterrado en cada sitio. Entonces ya levantando un cementerio y viendo el orden de las fosas, ya se documentan gran parte de ellos. Después estaba la chapa de identificación, y después, algunos casos, no siempre, una botella con un papel dentro con la información sobre el que estaba sepultado. Y también hay otra forma, como puede ser anillos o la divisa. Con la divisa pues podemos saber si un oficial o no un oficial, con lo cual da una serie de información suficiente. Pero también tenemos muchos, en la batalla del Krasnivor tenemos 800 que están sobre el campo de batalla. Y eso, claro, eso está en sepulturas de circunstancias, sin ningún registro, y muchas veces información. Ahora estamos precisamente trabajando en la batalla del Krasnivor, que hemos dicho son 800 más o menos que están allí, y estamos muchas veces sin identificar, pero estamos extrayendo, sumando de un campo de labor, de un campo agrícola, estamos sumando los cadáveres y van, aunque identificados o sin identificar, van a un cementerio, al cementerio regular en Novgorod. De Novgorod, sí. Ahora se cumple el aniversario de la batalla de Krasnivor, dentro de un mes prácticamente, ¿no?
el número de bajas, creo recordar que fueron el número de muertos en la batalla fueron sobre los 2.500 más o menos. 1.000. Está exagerada la cifra, ya se ha trabajado bastante, como comprenderá. Los números, los muertos de Viso Azul están uno a uno contados. La batalla de Cranibó nos proporcionó 1.000 muertos. 1.000 muertos. Claro. Y tenemos 800 todavía sin identificar adecuadamente. 200 murieron precisamente en los hospitales, como consecuencia de la herida, pero en hospitales militares, y por tanto se enterraron en cementerios regulares de campaña, y 800 se quedaron sobre el campo de batalla. Muchas veces en las trincheras, en los búnkeres o enterrados por la nieve. Se dice que es Krasnivor la batalla más grande que ha tenido el ejército español después de la propia guerra civil. Sí, sin lugar a duda, claro, sin lugar a duda. No solamente, de la más cruenta después de la guerra civil, pero mucho más potente que en la guerra civil, ¿no? Pues entonces los medios que había de combate del ejército ruso, la capacidad, la potencia de combate que tenía de artillería, de aviación y de masa de hombres, pues no lo hubo en la guerra civil, vamos. Fue la batalla más dura que ha tenido el ejército español en toda su historia. Bueno, aquello fue duro, fue contra el ejército soviético, pero las cosas han cambiado, pienso que aquí han cambiado mucho, pero precisamente la Unión Soviética ha desaparecido, ahora es un país que se llama Rusia, y entiendo que los militares rusos y sobre todo los políticos rusos tienen otros planteamientos completamente diferentes que quizá ayuden. Sí, totalmente, ¿no? La actitud de la población rusa, la población, es a veces emocionante por cómo nos apoyan buscando a nuestros muertos, y después, por supuesto, las autoridades rusas, tanto civiles como militares, pues son totalmente colaboracionistas, vamos, es ejemplar, vamos, su actitud es ejemplar en ese aspecto. Y no hay más que decir, vamos. Además ellos tienen sus cementerios militares, los tienen muy bien cuidados, son también muy bonitos, de estéticos, y después tiene un detalle que en todas las ciudades tiene un monumento a sus caídos. Nosotros llamamos ante la Cruz de los Caídos, pues ellos no sin cruz, pero vamos, una llama, tiene y cuando hay una boda, lo primero que hacen los novios con todo el séquito de los padrinos y todos los familiares, la novia deja un ramo de flores a la tumba de los caídos de los rusos. Bueno, yo doy fe que lo que usted está diciendo es verdad, porque a mí el ejército español me mandó una temporadita a Kirguistán y he estado en Bishkek, la capital de Kirguistán, que fue la República Kirguisia, dentro de la Unión Soviética, y lo que está usted diciendo es totalmente cierto. Es decir, hay un respeto por los caídos, sobre todo por los caídos en la Gran Guerra Patria, que llaman ellos, que es la Segunda Guerra Mundial, que ya nos gustaría a los demás. Don Fernando quería comentarme algo. Yo tengo una anécdota respecto a esto, y es que yo he brindado en el campo, en Krasnivor, con ruso, con una botella de vodka echando un chorro al suelo, y bebiendo los dos, después de la siguiente frase: por ellos que lucharon frente a frente y hoy duermen juntos. Fíjate qué bonito es eso. Bueno, además los trabajadores que allí en Rusia son rusos, Sí. y lo hacen con mucho respeto y totalmente entregados, ¿no?, a la causa, ¿no? Sí. Eso, en ese aspecto, repito, son ejemplares. Ya, bueno, estamos hablando mucho de Rusia y se nos olvida otros lugares y otros cementerios. ¿Qué cementerios próximos tenemos que quizá haya que estar más vigilantes, que haya que mirar un poquito? Es Marruecos. Todos sabemos que hemos tenido 20 años de guerra en Marruecos, o de combate, de campaña en Marruecos, que esos cementerios al final casi fueron cementerios regulares, lógicamente, pero a dar la independencia a Marruecos, se respetó el sistema actual, ¿no? El sistema español. El sistema español, que los cementerios son municipales. Luego de la independencia, los cementerios nuestros, los civiles y los militares, dependen del ayuntamiento de Marruecos, es decir, son marroquíes, a todo efecto. Entonces, claro, el mantenimiento de esos cementerios, pues, francamente deplorable, ¿no? No hay recursos, porque claro, lo que está en Ceuta y en Melilla, pues sí tienen más defensa, ¿no? Pues son cementerios
españoles, pero eso pues es bastante abandono. Y en eso, pues, sobre todo de hierba, de mantenimiento, de lápidas rotas, muchas veces un poco de vandalismo también. No vandalismo por romper, como aquí, por romper, sino para aprovechar la cal, el mármol es cal y aprovechan el mármol y la piedra caliza. Uh-huh. Y entonces, pues, en eso hemos hecho un mantenimiento del cementerio de Tetuán, cementerio militar de Tetuán, que ha quedado bastante bien, y ahora vamos a ver si pues somos capaces de arreglar el del Arache Marino, que es muy bonito. Está custodiado por un guardia, pero la hierba parece la hierba guinea de Cuba, ¿no? Eso es. Quizá el tema está en que los musulmanes, y en este caso los marroquíes, no tienen el mismo concepto hacia los muertos que tienen, por ejemplo, los rusos. Sí, efectivamente, es otra cultura, ¿no? Ellos, sus muertos, pues cuando la familia deja de dejarlos, ya se abandonan, ¿no? No tienen la cultura. Pues el problema de los cementerios es religioso, como he dicho antes, sanitario y también cultural, ¿no? También sí. Social. Y su cultura en ese aspecto es diferente, ¿no? Pero la nuestra es penoso, y ha habido muchas quejas. Hay una fundación que se quejaba y eso, tenemos laureados en las tumbas ahí en Tetuán, en Tetuán y España y en otros sitios, que están en peligro de desaparecer, ¿no? Sí, sí. Y la ordenanza nos mandan homenajear a nuestros héroes, y que es mejor forma de que su tumba sea una tumba digna, ¿no? Y no esté rota o abandonada o vaya a un osario, porque muchos cementerios, el problema de los cementerios, de las tumbas familiares, cuando se lo llevan, es que la segunda o tercera generación esa tumba se olvida, y si no paga la contribución al ayuntamiento, pues a los pocos años terminan el osario, y así tenemos muchos militares caídos en combate y muchos laureados y medias militares que ya están en el osario. Sí. Bueno, hay un listado que usted me dio de sitios donde tenemos gente enterrada, tenemos militares que defendieron a España en su momento en esos lugares, que me llama la atención, y es Irlanda. Bueno, Irlanda, le cedo la palabra a Fernando. A ver, Fernando, cuéntanos, ¿por qué Irlanda? Estuvimos, pues, otros 3 amigos y yo, también, que mantienen este mismo interés por los viajes, patrocinados por el general. Nos fuimos a Irlanda hace 2 años, 2 años en septiembre. Nos fuimos en un Land Rover de los años 90, hasta Santander, el ferry desde ahí a Cork, desde Cork a Sligo. Sligo es un pueblo costero en donde se celebra todos los finales de septiembre una ceremonia muy bonita en homenaje a los marinos de la Armada Invencible, que fueron de la Gran Armada. Sí, la grande y felicísima Armada, es exactamente el nombre original, que fueron masacrados por los ingleses en las playas de Sligo. Entonces, todos los años celebran un homenaje, clavan 200 cruces en la arena, hay una procesión muy bonita, que yo hice en silla de ruedas porque estaba lesionado por un accidente aquel día. Y luego se hace un homenaje, unas oraciones, participa la Armada Española, viene con un barco ahí frente a la costa, viene también de la Embajada de Dublín, algún personal diplomático, y son 3 días donde lo mejor que se puede ser es español, ahí, en ese sitio. Uh-huh. Anécdota de cementerio, pues parece que en Irlanda no hay castaños. No hay castaños. Bueno, hay uno. Hay uno en el cementerio, sí, eso es curioso. En un cementerio allí de la costa hay un castaño que tiene 400 años. ¿Que lo plantaron los españoles? Se supone, se piensa que el cadáver de uno de los marinos españoles llevaba en el bolsillo una castaña. Uh-huh. Ellos comían castañas como alimento, como apoyo alimenticio, es una cosa normal, ¿no? Sí. Pues parece ser que una castaña enterrada con el cuerpo de un marino español ha dado un castaño que es espectacular. Se puede ver que nace en el cementerio, sale de una de las tumbas. No, me llama la atención no solo lo del castaño, sino la curiosidad de que un pueblo
con el cual nunca hemos tenido malas relaciones, pero tampoco es que hayamos estado a partir un piñón con ellos, que son los irlandeses, se preocupen después de 5 siglos, porque prácticamente han pasado 5 siglos desde la Armada Invencible. 1588 fue el naufragio de los barcos españoles. Por eso 4 siglos y medio casi. Y ellos se preocupen por esos marinos españoles. Quizá, como decía muy bien don Salvador, el tema vaya también por el tema religioso, porque los irlandeses, igual que nosotros, somos católicos y eso influye en esa acción de los irlandeses. Y un poco la enemistad con los ingleses. Y la enemistad con los ingleses también. Nos une eso, a lo mejor. Y la enemistad con los españoles. Cuenta que muchos militares eran de ascendencia irlandesa. Hubo regimientos irlandeses combatiendo desde la Gran Independencia y antes en España. Y los apellidos O'Donnell y esos apellidos son irlandeses. Sí. Y también hemos ido una vez a echarle una mano contra los ingleses. Sí. Siempre es una relación. Y en la Guerra Civil vino un batallón irlandés para acá, ¿no? También, sí. Así que había siempre una buena relación entre Irlanda y España, entre cosas, sí, por ser católicos, ¿no? Eso es importante, sobre todo en los siglos pasados. Uh-huh. Bueno, y entonces quizá de todos la problemática que tenemos de cementerios, quizás sea la irlandesa la menos problemática, porque ellos sí se preocupan del tema. Sí, la menos problemática, pues ahí están controlados, están en un cementerio regular al lado de una iglesia y además somos un ejemplo, ¿no? Que digamos tomar ejemplo no solamente los irlandeses, que dan un homenaje, cosa que nosotros no hacemos, lo hemos descubierto hace poco, sino cualquier ejército de nuestra nación, de nuestro entorno, Estados Unidos o Francia o Alemania o Gran Bretaña, etcétera, sus cementerios son dignos de ver, ¿no? Y sin embargo nosotros, que presumimos muchas veces de honor a los muertos y los caídos y homenaje a los muertos, en las paradas militares termina la parada y se nos ha olvidado los muertos, ¿no? Sí. Y por ejemplo los ingleses tienen un cuerpo de suboficiales y oficiales en la reserva que se dedican a cuidar los cementerios en todo el mundo, pues ellos tuvieron muchas colonias y sus cementerios son verdaderos ejemplares. Bueno, yo ahora me voy a permitir meterme un poco, y es lo siguiente. Mi gran amigo Luis Alejandre, que fue jefe de Estado Mayor del Ejército y con el cual yo he colaborado en bastantes temas históricos, pues está rehabilitando la Isla del Rey. La Isla del Rey en el puerto de Mahón, que fue un hospital militar inglés y luego hospital militar español. Y justo enfrente de la isla, al lado de Calarrata, hay un cementerio inglés, en el cual solo hay un inglés enterrado, curiosamente, porque, y un alemán. Está un tal Bunchen, que le sonará, el del mechero, el del famoso mechero Bunchen, y luego muchísimos militares norteamericanos, para ser exactos, marineros y sobre todo infantes de marina de la primera expedición que hizo la Infantería de Marina norteamericana contra Libia a mitad del siglo XIX. Y es curioso, porque la fecha de celebración, o sea, cuando se conmemora la gran batalla en la que murieron todos esos infantes de marina en Libia, que luego fueron enterrados en Mahón, aparece siempre primero unos enviados de la embajada norteamericana que se preocupan de arreglar el cementerio y dejarlo impoluto, y luego aparece una fragata, el día ese aparece una fragata norteamericana que rinde honores a sus muertos, que están allí enterrados. Algo parecido a lo que me cuentan de Irlanda, ¿no? Sí, pero vamos, yo creo que no hay que preocuparse mucho de los cementerios de las naciones extranjeras que están en España, porque ellos sí se preocupan de los suyos. Los que tengo preocupados son los nuestros, porque en el mismo caso hay unos pilotos ingleses en el cementerio de Melilla que están perfectamente cuidados y que va todos los años la embajada o el consulado a rendir homenaje. Pasa lo mismo en Tánger. En Bilbao tenemos un cementerio inglés de la guerra carlista, y aquí en Cuacos, en Justes, están los alemanes, ¿no? La Primera y Segunda Guerra Mundial. Luego, no hay que preocuparse en nuestro territorio de los cementerios. Sí, porque ellos se preocupan. Pero nos pueden servir de ejemplo, digamos así. Sí, es por eso yo se lo comentaba como ejemplo, pero de que ellos sí que se preocupan, y quizá el gobierno español... Tenemos que preocuparnos los nuestros, que no nos hemos preocupado. Y pregunta, ¿el gobierno español, el Estado español,
¿El ejército español tiene un presupuesto adecuado para esto? ¿O siquiera tiene un presupuesto para esto? Hay algo en los presupuestos de mantenimiento de las bases, hay unos capítulos para las parcelas militares. Uh-huh. Para las parcelas militares donde hay un regimiento siempre una pequeña parcela militar, ¿no? Y sí, eso pues está mantenido, pero bueno, pero es que la historia de España es mucho más grande, no solamente de extranjeros, sino dentro de la propia España, pues tenemos muchos muertos de la guerra civil, de las guerras carlistas y de las guerras civiles que están en los arios, están prácticamente abandonados, ¿no? ¿Qué nos puede poner como ejemplos de esos cementerios de las guerras carlistas o de la guerra civil? Porque en definitiva la guerra civil es una continuación casi de las guerras carlistas para muchos historiadores. No digo que sea así. ¿Qué ejemplos hay de cementerios abandonados o cementerios sobre los que ustedes querrían hacer algún tipo de acción? Sobre la guerra carlista no tenemos ahora mismo ninguna intención de meternos, ¿no? Pero porque los recursos son pocos y las mías muchas, ¿no? Y entonces tenemos que ir priorizando. Sí. Estamos priorizando primero División Azul, porque tenemos información suficiente y están en peligro de que lo estamos comprobando. Especialmente el año pasado fuimos a un cementerio pequeñito de 12 y que estaba al lado de una carretera. Claro, lógicamente lo ponían al lado de los pueblos y al lado de las carreteras. Y entonces esa carretera se ha convertido en una autovía y está debajo de la autovía. Claro, no podemos levantar la autovía para sacar nuestros muertos, ¿no? Uh-huh. Y entonces pues damos primera prioridad, ¿no? Y después también el mantenimiento de Marruecos. Sí. En España tenemos un problema, ya hemos dicho, un problema legal bastante complicado, cosa que en otras naciones no lo tenemos. Y entonces pues estamos pendientes primero de priorizar esto y después ya veremos el siguiente paso. Más sitios que estoy dejando para el final, algo que para mí es importante, pero entre medias quería hablar de esa guerra del 98. La guerra del 98 que nos trajo una serie de bajas importantes, tanto en Filipinas como en Cuba, no tanto en Puerto Rico y mucho menos en las Marianas o en algunas otras de las provincias que teníamos en el Pacífico. Respecto a Cuba y a Filipinas, ¿cómo está la situación? En Cuba sabemos que hay una asociación en Zaragoza que se está preocupando del tema, se está dando información, pero hay muchas tumbas, cementerios de circunstancias y dentro de los nuevos combates y después también en las playas porque al desembarcar los marineros, los mambises los masacraron y están enterrados allí. Pero también un tema que lo tenemos pendiente por la lejanía y también por lo mismo he dicho, primero vamos a ir a lo fácil y después iremos a lo más difícil. Sí, bueno, hay ejemplos como... Yo estuve en Cuba hace también un año o dos tratando de localizar enterramientos oficiales y vimos un bonito mausoleo en el cementerio de Santiago levantado por iniciativa privada. Sí, sí. Pone ahí en la placa una inscripción, iniciativa privada de los españoles de Cuba, que en aquella época, pues, estamos hablando de 1900 y muy poco, 1902, 3, 4, era la inscripción en la tumba. Pero bueno, allí, como dice el general, hay mucho que hacer, claro. Hay mucho que hacer en Cuba, sin embargo, por ejemplo, Filipinas quizá pienso que está todavía más lejos. Sin embargo, el gobierno filipino desde siempre, y ahí está el ejemplo de todos los años que rinden homenaje a los últimos de Filipinas, ellos digamos que su actuación hacia nuestros caídos no es mala, todo lo contrario, es interesante e importante, pero quizá no lo suficiente como para mantener esos cementerios, o por lo menos tenerlos vigilados. ¿Saben algo de esto? ¿Pueden aportarnos alguna cosa? Bueno, sabemos que de Filipinas se repatriaron bastante. Después de la guerra se repatriaron bastante, sobre todo a los que eran laureados, y de los de Valer también menos a uno, se repatrió a todos, menos uno o dos, y bueno, pero también es lo mismo, estamos en situación, ahí tenemos escasa información por ahora, y está también muy lejos. Y está muy lejos. Y eso también es un programa presupuesto, ¿no? Bueno, tenemos aquí una ventaja. Yo no sé, este programa, la ventaja que tiene nuestra emisora radioya.es es que, bueno, independientemente de que haya alguna emisora local que emite o repica nuestros programas,
básicamente nuestros escuchantes y nuestros televidentes lo hacen a través de Internet. Y bueno, pues son muchos más de los que la gente se piensa, porque bueno, pues las grandes emisoras como la cadena SER dice, bueno, pues tengo 100.000 oyentes del programa tal. Es una estimación. Aquí en Internet no hay estimaciones, porque cada vez que alguien enciende el ordenador o la tablet o el teléfono y escucha el programa, eso se queda registrado. Y concretamente, pues hemos recibido, yo estuve mirando ayer los datos, y hay un programa nuestro que es Las Aventuras de la Espada. Esto va a ir en un programa que se llama Víctimas de la Sociedad, pero hay un programa que se llama Las Aventuras de la Espada, que va de historia de España, que tenemos gran cantidad de oyentes. Yo voy a repicar este tema en ese programa. Gran cantidad de oyentes precisamente en Filipinas, y tenemos 18 oyentes en Guam habituales, que eso sí que es difícil, ¿eh? O sea, tener 18 oyentes en la isla de Guam, que nos queda es lo que queda en Guam, ¿no? Bueno, pero hay que invitarles a comer. Y el idioma también, porque allí hablan el chamorro, que es una mezcla de inglés, español y idioma autóctono de las Islas Marianas, y sabemos que en Filipinas pues tenemos una importante cantidad de oyentes, y en Cuba también, y desde aquí pues les lanzamos esa idea de, oiga, por favor, miren ustedes a ver qué hay por ahí. Que nos ayuden, por lo menos en la información topográfica, ¿no? Porque tenemos información muchas veces literaria, pero después para ir al terreno y buscarlo no es lo mismo, ¿no? Sí. Y eso es importante, ¿no? Es un trabajo después, primero de gabinete y después de campo. Después de campo. En Cuba lo que sí están es, en Cuba están promocionando el recuerdo de la flota de Cervera, la flota unida de Cervera. Sí. Lo están protegiendo, lo están cuidando bastante, han hecho ahí exposiciones. Uno de los barcos, que es el Oquendo concretamente, está hundido tan cerca de la playa que tiene un cañón fuera del agua. Ahí hemos estado buceando en esos restos. Me acabo de usted dar una idea. Siga. Sí, y se la cuento. No buceamos más que un día porque la mar era muy mala y no se podía, pero quedó pendiente, porque además hemos pagado las inversiones. Quedó pendiente volver allí a bucear en los demás barcos, con botellas, naturalmente, salvo que el Oquendo, que está a flor de agua, ¿no? Entonces, es un proyecto muy bonito también el ver aquello como está en estos momentos. Sí, bueno, a ver si hay suerte y bueno, y alguien invierte, porque el problema de los barcos hundidos es que se necesita mucho dinero, mucho más dinero todavía. Todos estos viajes los pagamos nosotros. Aquí no hay una subvención para viajar, ¿eh? Eso que quede muy claro. Si esto fuese Estados Unidos o Rusia, entenderíamos que el gobierno pondría dinero todos para mis hoteles los he pagado yo y mis compañeros, claro, pues, de viaje. O sea que... Bueno, a lo mejor me apunto a alguno de esos viajes, por supuesto, pagándomelo. Claro. O sea, eso no hay ninguna duda, porque sí, la verdad me gustaría acompañarles. Ya lo he hablado en alguna ocasión con la Fundación Don Rodrigo, que también ha venido en un par de ocasiones y hemos hablado con ellos de estos temas, sobre todo con Alfonso, o hemos hablado con el padre Belinchón, y bueno, pues la verdad es que sí sería conveniente ir sobre el terreno y hacer un programa sobre el terreno. Tenemos en cartera el de Valer para Filipinas para junio que viene. Junio de este año. Junio del próximo, sí. O sea, posibilidades de apuntarse. Primero, todas, no hemos empezado. No he empezado. Bueno, pues es el momento. Lo que sí le agradecería es que me pasase usted un WhatsApp o un número de teléfono tal, para que lo imprimamos en el programa de televisión y también lo digamos en cabecera. Y lo que antes le comentaba, cuando estaba hablando del Oquendo, hay un himno marcha que se llama Oquendori, que les sonará, no sé. Yo es que soy muy aficionado a la música militar y he decidido que cuando terminemos de hablar cerraremos el programa, en vez de con la música habitual del programa, vamos a poner himno marcha de Oquendori, para precisamente como homenaje a los caídos de ese barco y del resto de los barcos que estuvieron en esa desgraciada batalla naval, que más que una batalla fue una caza al pato o algo por el estilo. Y bueno, nos quedan escasamente 10 minutos para terminar, y en esos minutos quería hablar de lo que para mí es más reciente y más importante. Y es dos cosas que la gente junta y desde mi punto de vista no tienen absolutamente nada que ver.
porque Ifni está dentro de lo que sería Marruecos como tal, mientras que el Sáhara español es otro tema completamente diferente. ¿Qué está haciendo la asociación o qué tiene previsto hacer la asociación en estos dos temas? Bueno, son diferentes geográficamente, pero claro, Ifni y Sáhara temporalmente coincidieron los ataques de las bandas teóricamente incontroladas por los marroquíes, atacaron a Ifni y a Sáhara a la Imabé en el año 57, ¿no? Sí. Donde coinciden las dos campañas. Después tenemos la del Sáhara del año 73-75, ¿no? Que fue más suave. Hay también dos circunstancias allí, ¿no? La primera circunstancia es aquellos que murieron en Sáhara, que no hay, y también aquellos que murieron en Sidi Ifni o en los combates de Sidi Ifni, alrededor de Sidi Ifni. Esos están todos controlados, esos se fueron a un cementerio regular en el Ayun y en Sidi Ifni, y después cuando se abandonó esos territorios se llevaron todos a Las Palmas. Está en el cementerio de San Lorenzo de Las Palmas, menos aquellos, como siempre, que los familiares han querido recuperarlos y están con su familia. Pero hay unos casos que no lo hemos hecho caso. Son aquellos destacamentos de Ifni que estaban en la frontera, que los atacaron de sorpresa y mataron a los que eran prisioneros, y al que no se llevaron lo mataron allí. Y eso están todavía enterrados allí. Y no nos hemos preocupado de ellos. Sí, pero bueno, ¿está localizado o hay que localizar las zonas? De todo hay, ¿no? Hay de todo. Ahí tenemos información de algunos, sabemos exactamente dónde lo enterraron, porque hay declaraciones de los que lo enterraron, dónde fue. Ahí tenemos una fotografía del sitio aproximado, que lo podemos comparar. Es decir, que el trabajo de gabinete lo tenemos hecho. Ahora hay que ir al trabajo de campo, ¿no? Trabajo de campo que no es fácil, porque parece, en teoría, lo pasa en Rusia, que parece que está ahí, pero después de la teoría a la topografía y hay que patear, mirar, pinchar, buscar con los georradar o con varios sistemas a localizar una tumba y después ver que sea español. Imagino que sea fácil porque siempre, más un terreno árido, siempre queda rastro de uniforme y de divisa, y siempre se sí, es quizá más fácil encontrarlos que en Rusia, que es muy húmedo el terreno y pantanoso, porque realmente la zona de Novgorod hay varias zonas pantanosas allí, ¿no? Rusia todo es agua, tanto en Novgorod como en la parte de San Petersburgo, ¿no? Todo eso es muy húmedo y con mucha lluvia y eso favorece la descomposición de los cuerpos y también del armamento y del cuero, que curiosamente el cuero se conserva muy bien en ese ambiente, es el barro, pero todo lo que sea metálico y chapa y de las cosas desaparece, ¿no? La chapa, muchas veces se encuentra una chapa y está muy corroída, ¿no? Entonces no se puede leer el número. Bueno, pero ese sería el siguiente paso, seguramente, Ifni. Y bueno, nuestro programa se está agotando, quedan muy pocos minutos. Yo quería aprovechar en estos minutos para que me comentasen de dónde viene el poco dinero que tienen y cómo podemos hacer para que venga más dinero. Bueno, el dinero que viene la base fundamental es la aportación de los patronos. Los patronos, al crear la fundación, se hicieron una aportación básica, con lo cual nos dio para seguir trabajando, y de eso estamos viendo principalmente. Después, para Rusia, todos los meses hace una comida de los amigos de la División Azul o de la Fundación Indorte, y la comida cuesta un dinerito, nosotros cobramos otro, y esa diferencia, pues... Sí, pero eso no es una gran cantidad. Bueno, es una ayuda. Al final, ¿no? El vaso se va vaciando, ¿no? El vaso se va vaciando, ¿no? Y después, pues, una aportación voluntaria, ¿no? Esa es la aportación. No pedimos... No hacemos lotería, no pedimos tampoco cuotas ni nada, porque eso es poca cantidad y no nos haría de pobres. Y bueno, y mientras tengamos dinero, pues iremos trabajando en esa línea, ¿no? Pero del Estado no tenemos nada, ni lo pedimos, porque ¿para qué? Y ya sabemos la contestación. Y entonces, pues estamos con nuestros recursos propios. También hay que decir que cuando bajamos un viaje a Rusia, pues
los gastos a pie son los mínimos posibles. Cada uno se paga sus viajes, su estancia, su comida, en fin, que se intenta, y lo que se gasta ahí son los trabajos que se hay que pagar a los obreros que están trabajando, que son profesionales del tema, y después los gastos de intérpretes y alquiler de máquinas, alquiler del terreno al agricultor, en fin, no sé, gastos que son los que... En un viaje nos regalaron unas raciones de combate de la OTAN. Sí. Y para comer en el campo. ¿De la OTAN o de España? Las españolas homologadas por la porque OTAN. Es que las de la OTAN son insufribles. No, están buenas. las españolas son las mejores que hay dentro de la OTAN. Pues eso fue un arma caritativa. Nos regalaron una docena de cajitas de estas. Sí, tienen el problema del día en el campo. Claro. Una comida estupenda. Hay una serie de ventajas en cuanto a que desde que se hacen misiones internacionales ya no se entierra a nadie fuera, es decir, nos traemos nuestros muertos. Sí, eso es lo que yo recuerdo, por lo menos, de Afganistán. Ha cambiado, claro, los medios de transporte, cuando hay una baja, pues rápidamente es aerotransportada, pero vamos, estamos hablando de otras épocas, ¿no? Sí. De otras épocas, ¿no? Y de otro mundo. Y también las bajas que tenemos ahora mismo son de una en una, ¿no? Pero cuando el Gran Nivo, que era 1000, pues claro, aparte que no había ni medios, ni recursos, ni para traérselo, ¿no? Pero es otro mundo ese aspecto, ¿no? Sí, ha cambiado mucho el tema. Hombre, nosotros hemos tenido... aparte de el tema del Yakolev, que bueno, en el Yakolev murieron 60 y tantas personas, no solo españoles, murieron también ucranianos y una persona de otra nacionalidad que no recuerdo, y bueno, pues en total nosotros en Afganistán hemos tenido más de 100 bajas, contando a los muertos del Yakolev, y todos ellos han sido repatriados, y bueno, pues todos ellos están enterrados o bueno, como pasó con el Yakolev. Yo recuerdo perfectamente los fallos de identificación que hubo, y concretamente un amigo mío, Sencianes, uno de los fallecidos, que yo tenía que haber fallecido en el Yakolev, el general no lo sabe, pero nos salvamos 6 de sanidad y un subteniente mecánico. ¿Puede llegar tarde? No, hubo un cambio de relevo el día anterior. O sea, el día anterior al relevo del Yakolev, en mayo, pues por diversas circunstancias que no vienen al caso, pues se cambió el relevo de sanidad de todos los destacamentos por los que pasaba el Yakolev. Kabul, pasaba por Djibouti, pasaba por Kirguistán, y entonces no se hizo el relevo de sanidad, y los 6 que estábamos allí pues nos salvamos. Más luego un subteniente mecánico, curiosamente, que se negó a subir en el avión en la base aérea de Manás, porque él tenía la idea de que ese avión se iba a estrellar. Recuerdo que se le arrestó. Le arrestó el jefe del destacamento y le desarrestó pues al poco rato, cuando se supo la desgracia que había pasado, ¿no? Y bueno, pues es un verdadero problema. El motivo la no gente que hemos perdido, ¿no? Pues si te mandan a tomar una cota, lo más lógico que palme. Dice, no, que voy a palmar, que esa cota está, hay muchos malos y me tiran mucho, ¿no? Y me tiran mucho. Eso no es un motivo militar. No, por supuesto que no. No, pero el Yakolev era una cosa, y no quiero aquí hacer política, pero era una cosa que era cuestión de tiempo. O sea, yo viajé en ese mismo avión que se estrelló el 2 de febrero, se estrelló en mayo. El 2 y 3 de febrero yo viajé en ese avión, y bueno, la verdad es que otros compañeros que viajaron en otras fechas, pues todos coincidíamos en lo mismo. Estamos viajando en un ataúd volante. O sea, esto, el día menos pensado, se cae. Y bueno, pues se cayó. O sea, se cayó, y bueno, hubo su investigación, sacaron sus conclusiones. Los que pertenecemos al ejército, sobre todo al ejército del aire, y tenemos muy claro lo que pasó, el avión se cayó porque se quedó sin combustible, por algo tan tonto como eso. Pero bueno, luego los informes oficiales, como usted bien sabe, suelen ser prolijos. Sí, los políticos todo lo tocan, todo lo invaden, todo lo infectan, y al final ellos no tienen la culpa de nada, y la culpa al final para el técnico, ¿no? Sí, esos son especialistas, ¿no? La culpa siempre la tiene y aquí otro. tenemos un ejemplo más de un maltrato a los caídos y a los familiares. Estos señores tuvieron prisas para enterrarlos, para que la noticia pasara rápido, y que la noticia en los
en los periódicos se olvidara en 2 o 3 días y pues se fue en las prisas y después resulta que el resultado fue peor todavía, ¿no? Pues la chapuza fue... Sí, por ejemplo, el tema que le comentaba yo, a Esencianes, en la tumba de Esencianes, de mi amigo Esencianes en Zaragoza, pues está vacía, porque su cuerpo se lo entregaron a otra familia que lo incineró y lo esparció por el Mediterráneo y luego resulta que estaban cambiados, no era el suyo. Sí. Pero bueno, esas cosas pasan, por desgracia. Y bueno, pues nada más que agradecerle su presencia aquí y bueno, pues ahora después... tanto en la hora de la emisión del programa, cuando vayamos a emitir el programa, en la propaganda que se pone en iVoox del programa, en nuestro propio propaganda de Radio Ya y sobre todo pues luego en Radio Ya TV cuando emitamos el pequeño documental que hacemos siempre sobre estas entrevistas, pues pondremos datos de ustedes para que bueno, pues si alguien quiere ayudar de alguna manera, bien moral, bien presencial o bien económicamente, pues que lo pueda hacer, ¿no? ¿Quieren ustedes despedirse de alguna manera en especial? Nada más, muchas gracias y nada, hasta la próxima, estamos disponibles para todo. Bueno, nada, que ha sido un placer, muchas gracias por invitarnos y que aquí estamos para lo que haga falta. Bueno, pues... Los próximos viajes los contaremos si nos los preguntan. Sí, pues le emplazamos aquí tanto al general como a usted a que vengan y nos cuenten cómo va la cosa, sobre todo lo de Filipinas. Tengo un verdadero interés. Cuando pase el verano, emplazados los tengo. Pues hablaremos de eso. De acuerdo. Bueno, pues amigos, hasta aquí ha sido la entrevista del día de hoy y agradecer tanto al general don Salvador Fontela como a don Fernando Álvarez de Lara pues su presencia ante nuestros micrófonos. El alférez. El alférez don Fernando Álvarez de Lara. Y bueno, amigos, pues nada, hasta el domingo que viene. Adiós, muy buenas noches. Buenas noches. Bueno, y ya después de haber escuchado la entrevista, recordaros que existe una web de la Fundación Indortes, INDORTES. La Fundación Indortes dispone pues de una página en la cual pues podéis entrar, y ya sabéis, está esa pestañita que pone contacto, y a través de Indortes podéis poneros en contacto con las personas que llevan estos temas y también con el general Salvador Fontela, ya retirado, que es el que está potenciando desde un punto de vista totalmente personal y totalmente sin ánimo de lucro, ya que al revés, a estas personas les cuesta dinero llevar esto adelante, pues tratar de llevar hacia adelante todo lo que significa poner en valor a nuestros difuntos fuera de España, en esos cementerios en los cuales semiabandonados o abandonados, pues somos también el hazmerreír, y valga la palabra, de otros países. Inglaterra o Estados Unidos o Alemania pues se preocupan muy mucho de este tema y bueno, pues tienen gente dedicada por parte del Estado exclusivamente a esto. En España, como ya os he dicho antes, hay muchas leyes, reglamentos, normas, etcétera, que hablan del tema, pero dinero ni un céntimo, y desde luego alguien dedicado a esto mucho menos. O sea, que es algo que totalmente he olvidado. Españoles y españolas que dieron su vida por España y por la labor de España en el mundo, y que absolutamente a nadie les preocupa. Y con eso pues damos por finalizado el programa del día de hoy.